Soy novoísta. My friend. Steffi. My other friend. ¿Cómo está, my friends? Hola, Débora. A los años. A los añísimos. Hello. Hola, dulce sensación. Hola, Eve Benavides. Gracias, dulce sensación. ¿Cómo está, my friends? Uf, fin de semana interesante, ¿ah? Disculpen el ruido que están escuchando afuera. Están en banda de pueblo o algo, no sé qué está pasando, pero están en tremenda fiesta en alguna parte. Hola, Rocío. Hola, Rosy de Puerto López. Alguna vez voté por el prófugo. Por el prófugo, sí. Sí, voté por el prófugo. Saludos desde Bélgica, dice Andrés. No sé si es de chiste o... Ok. Saludos desde Ecuador, my friend. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Aconséjeme de hacer un sábado libre. Soy DJ. A salir con alguien. Ir al cine, Voy al cine. Hola, hola a todos. Hola, Paulina. Hola, Michael. Hola, Rocío. Soy ADN 2025. Exacto. ADN es todo. ADN es todo. Tenemos que votar por ADN. Tenemos la única oportunidad para salvar este país, es ADN. Hola, Verónica. Justo aquí está una precandidata del partido de ADN. Hola, Javier. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Paulina. ADN todo. Todo ADN. Por favor, tenemos que ir por Novoa. Es la única oportunidad que tenemos para evitar convertirnos en la Venezuela que el prófugo desea que nos convirtamos. Hola, Andrés Remedo. Compañerito, buenas tardes, Andresito. Fernando, dicho sea de paso, hasta la derrota siempre, compañeritos. ¿Sí me pueden escuchar bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Débora, ADN es el partido político más importante del Ecuador este momento. Débora nos saluda desde Argentina, si no me equivoco. Exacto, Yves Benavides, así es. Javier Ordóñez, también es un precandidato. Perfecto, perfecto. Entonces, si me permiten un momento, solamente quiero confirmar que alguien, una persona muy especial para mí, me va a ayudar a grabar la pantalla. Déjenme confirmar si es que ya está conectada antes de presentar a los precandidatos de ADN. Mientras tanto, síganse uniendo, por favor, den tap a la pantalla y compartan, porque en unos momentos vamos a hablar con precandidatos de ADN, de la lista de ADN. Abajo los zurdos, así es, Damián. Correísmo nunca más, por favor, recuerden eso. Ok, my friends, denme un segundito, solo un segundo. Como decirle, baby, ¿vas a quedar grabando la pantalla o qué? ¿La pantalla o qué? ¿O what? Ok, my friend, entonces vamos a empezar, ¿ya? Este momento vamos a... No se sube. Ok. Vamos a escuchar, por favor, a Javier Ordóñez. Es un precandidato para la lista de ADN. Buenas tardes, Javier Ordóñez, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo nos está yendo hoy? Hola. ¿Me escuchas? ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes. Hola, mi querido amigo, buenas tardes. Déjame ver cómo prendo la cámara, que soy neófito en este tema. No se preocupe. Recién empezó un poco tarde hoy. No esperaba empezar tan tarde, pero ahí estamos. Creo que ahí está. Muchas gracias las moderadoras. Por favor, recuerden sacar a los señores correístas, porque este espacio es libre de correístas. No necesitamos correístas aquí. Gracias. Excelente. ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Conejito. Mucho gusto. Conejo oligarca, compañerito.
Buenas compañerito. tardes. Gracias por invitarnos. Para nosotros es un honor, más aún cuando somos, no solo porque somos precandidatos de ADN, sino porque representamos a los ecuatorianos en el exterior, que esa parte es fundamental para nosotros y queremos que se conozca lo que realmente somos, sentimos y vivimos quienes vivimos fuera de Ecuador. Yo estoy en Bogotá, Colombia. Uy, mil disculpas, estoy poniendo el micrófono en silencio para no molestarles, para que no haya eco. Em, Entonces, cuéntenos, Javier, usted es precandidato para representante en el extranjero, ¿verdad? Sí, los ecuatorianos en el exterior estamos divididos en tres circunscripciones, que son América Latina, el Caribe y África, que de México para abajo somos, y de hecho nosotros somos precandidatos por esta circunscripción. También la otra circunscripción es de Estados Unidos y Canadá, y tenemos también la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. En cada una de estas se eligen dos asambleístas, con el voto de quienes residimos en cada uno de estos países. Perfecto, muchas gracias por aclararme esa parte porque no estaba muy seguro. Ahora, le quiero preguntar algo, Javier, si no le molesta. Claro. ¿Cómo sabemos que no es un correísta escondido? ¿Mm? Yo tengo una pregunta a prueba de fallas, ¿ok? La pregunta es, si es que le ofrecen un sándwich con cola o unas galletas con jugo de naranja, ¿qué elige? Ok, bueno, yo tengo un salvoconducto que nadie más tiene. Ustedes están clarísimos en que Rafael Correa en su periodo de presidencia persiguió a todas las personas. Si alguien hacía algo en contra de él, los encarcelaba. Esto empezó con una persona y esa persona fui yo. Yo fui el primer preso político de Rafael Correa. Y cuando me hace gracia que tú me digas que si me ofrecerían un sándwich o algo así, lo aceptaría. Él fue a visitarme cuando me encarceló y fue con un regalo y tuve a bien de no aceptarlo. De hecho, eso generó la furia del hombre y pues la persecución que luego se dio. Oh, ¿en serio? ¿Y por qué le persiguió este prófugo? Bueno, la historia es graciosa. Ustedes pueden ir a los medios, pueden googlear lo que pasa, pero lo que pasó más bien, todo empezó cuando un buen día, en el 2007, cuando él recién empezaba el periodo, pasaba su mega caravana presidencial llena de parafernalia y seguridad, etcétera. Yo había dejado mi auto que se dañó. Salía de la mecánica y en plena Río Coca, yo soy quiteño, en plena Río Coca y 6 de diciembre, al querer cruzar, se me cruza una moto de la policía. Entonces yo hice un gesto de muévete, o sea, vociferé, sí, es verdad, hice esto. Cuando justo pasaba la caravana, el hombre paró, bajó el vidrio, me apuntó e inmediatamente 10 policías me rodearon y me detuvieron cual si hubiera atentado con él. Entonces, luego de eso, pues es una historia muy larga que de hecho se los puedo contar, está en mis redes sociales. Me detuvieron, me llevaron, me tuvieron casi una semana detenido en el penal García Moreno de ese entonces. Es una historia bastante complicada y de hecho eso es una de las cosas que me obligó a salir del país, porque como buen correísta empezaron las persecuciones, los montajes, los chantajes, las amenazas, y eso me tuvo alejado mucho tiempo. Y más allá de eso, hoy he aceptado esta propuesta porque creo que es hora de que quienes realmente sabemos lo que significa haber enfrentado a esta clase de delincuentes, a esta clase de tiranos, pues enfrentemos y demos la cara por nuestra gente y por defender a nuestro país. Exacto. Muchas gracias por compartir esa historia, Javier. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo está? También es una precandidata de ADN para igualmente representante de exterior, ¿verdad? Así Exacto. mismo es. Buenas tardes con todos. Para los que están en Ecuador, para los que están en otros países, pues bueno, buenas noches o buenos días puede ser. Yo soy precandidata también por el exterior, por América Latina, el Caribe y África, al igual que mi compañero Javier Ordóñez. Hola, Vero. No, muchas gracias por estar aquí. Disculpen la demora, me demoré un poquito en empezar el live, pero bueno, yo les quiero preguntar también, quería comenzar con una pregunta, y es la pregunta que ustedes pueden responder en el orden que deseen, pero ¿cómo así ustedes no estuvieron en el aeropuerto el otro día para recibirle a Ricardo Patiño? ¿Por qué no estaban ahí con la guitarrita y
¿Por qué no estaban como comandante Che Guevara ahí con los cartelitos? ¿Qué pasó, compañeritos? Compañeritos, A mí me cayó de sorpresa, la verdad. Me hubiese muerto de ganas de haber ido a recibirle, sobre todo para decirle algunas cuantas realidades en su cara, como por ejemplo que nunca debió haberse ido, que él no tendríamos que estar celebrando su llegada al Ecuador. Él tendría que haber estado aquí, sido procesado por la justicia ecuatoriana de manera correcta, como es lo justo para los ciudadanos ecuatorianos. Nosotros tenemos una memoria colectiva y tiene que ser respetado, tiene que ser respetada, y de verdad que a mí me frustra un poco enorme, ¿no? Digamos, me frustra bastante el hecho de saber que este tipo agarró las cosas, se fue con su valijita a otro país, se refugió y vino cuando ya no se pudo hacer nada. Entonces, yo creo que debería ocurrir algo. Los ciudadanos, no estuvimos ahí, los 18 millones de ciudadanos o 17 millones de ciudadanos en el aeropuerto. Hubo un grupo reducido de personas. No sé qué opina mi compañero Javier. Eh, Hay una cosa, más allá de que hubo gente recibiéndole, que si ponemos a contar no superan las 20 personas, pero esto es culpa de nosotros y de todos los que están aquí, porque nosotros nos estamos dejando ganar la batalla no solamente de tipo político, sino también de tipo cultural. ¿Cómo es posible que permitamos que la gente que haya estado ahí haya permitido que se pongan a entonar la canción de un personaje tan nefasto como Guevara? Es como que alguien se ponga a cantar algo en favor de lo que pasó en el holocausto nazi y cosas por el estilo. O sea, estamos hablando de asesinos, pero es culpa de nosotros, porque no solo que no debemos confrontar ideas, pero también debemos hacer presencia y debemos hacer eso que tú estás haciendo. Te soy sincero, yo te he empezado a ver y realmente te felicito, porque si no hablamos, sí es verdad que da miedo, y te lo digo yo, que fui perseguido directamente o sea, por un aparato gubernamental. Hoy ya no son el gobierno. Gracias a Dios tenemos un excelente presidente, gracias a Dios tenemos un gobierno que quiere trabajar y ya no tenemos esa persecución de antes. Entonces tenemos que empezar a quitarnos el miedo, a dar el paso adicional. Y si ellos están dispuestos a confrontar, porque eso es lo que hacen, a atacar como siempre lo hacen, pues nosotros tenemos que plantarles cara y exigir y tratar de que también nuestra voz sea oída, sea escuchada y que no lo permitamos nunca más. Exacto. Y de hecho, lo que también estaba pensando es las personas que estaban en el aeropuerto. Yo no escuché un solo abucheo. Es como que la gente perdió el interés, la gente no le interesa lo suficiente y ese es el problema, ¿no? O sea, la gente se vuelve antipática y dice, bueno, o sea, es un prófugo más que un delincuente más que se escapó, regresó, como bien sabido, ¿no? Como bien vivo, regresa y bueno, o sea, ¿qué se puede hacer? Pero qué pena en verdad que la gente no haya... Si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho por lo menos fuera Correa, fuera, como digo Borja, ¿no? Así como que fuera Correa, fuera. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que muchos de... A ver, hoy los ecuatorianos, hay mucho más joven y no han vivido, ellos no vivieron, no supieron, no vieron lo que fue la valija diplomática, no lo que pasó en la embajada. O sea, los jóvenes recién hoy es que se están empezando a involucrar, a pesar de que fue una estrategia del correísmo poner a votar desde los 16 años, pero el presidente Noboa hoy es presidente gracias a los jóvenes como tú, jóvenes como los miles de jóvenes que hoy están entrando en conciencia pero lamentablemente no saben quién es. Muchos pasaban, veían quién será ese viejito loco que acaba de llegar, que se cortó afeitándose porque seguramente estaba en el baño del avión afeitándose y en una sacudida se voló lo poco que le queda de cara. Yo estoy de acuerdo Exacto. porque, por ejemplo, acá nos han acostumbrado de a poquito, no sé si han escuchado un poco la doctrina del shock de Naomi Klein. Bueno, ella defiende una postura totalmente radical en contra de la derecha en todo el mundo. Sin embargo, ella habla de cómo a la sociedad, a los ciudadanos, a la población, a través del miedo, les vas dando pequeños shocks
de susto, de espanto. Este tipo de política que están ocupando actualmente los populistas del siglo XXI tiene mucho que ver con un tipo de política que es reaccionaria, que además es, digamos que es cochambrosa en el sentido de que es un término, la política cochambrosa, quiero aclarar que no es algo que yo me inventé, es un término que hace referencia a esa política corrupta en donde hay toda suciedad en realidad hay casos en donde, por ejemplo, se utilizan mal los fondos públicos, se soborna a la gente, en las instituciones públicas sobre todo, hay mucho nepotismo. Entonces, bueno, ese es algo en lo que nosotros tenemos que ponernos la camiseta de combatir todo este tipo de política reaccionaria cochambrosa. Y cuando se empiezan a escuchar estas canciones, por ejemplo, a veces ¿cómo es que se llama esto? El Google, el Google que tengo para escuchar música, a veces me pone una canción de esas y yo le digo, hey Google, stop, porque realmente están en todos lados, inclusive en la tecnología, en Netflix, en muchas otras situaciones tecnológicas, en el contenido cultural, en las formas de vestirse. Por ejemplo, vos tienes ahí a cierto grupo de feministas que son reaccionarias y que son agresivas. Entonces, todo este tipo de miedos que te quieren infundir en la sociedad, hay que hacerles frente, pero de una forma inteligente, a través de la educación, a través de la opinión pública. Por ejemplo, lo que se está haciendo en este medio digital es poder educar a la sociedad para que no caigan en manipulaciones en donde se tergiversa la información o en donde a través de un discurso bonito te quieren hacer creer que las cosas están bien, pero no están bien. Exacto, exacto. Muy bien, como lo dice la precandidata y el precandidato, tenemos que estar más atentos ahora que nunca, creo yo, porque si es que dejamos que regrese el correísmo al poder, ¿qué creen ustedes que pasará, precandidatos? ¿Creen ustedes que estaremos Cerquita de Venezuela. como dice un famoso prófugo, delincuente ese, o estaremos tal vez mejor como nos quieren vender? Definitivamente, a ver, ya lo estamos viendo. El problema no solo es cómo vamos a estar, sino que como consta en la gráfica, en Venezuela básicamente, este tipo de personas no saben hacer otra cosa. O sea, viven de la política y viven de lo que logran cuando están en la política. Entonces, su misión en primer lugar es llegar, pero una vez que llegan, su misión es jamás irse. Eso es lo que estuvieron tratando y yo veo muchas veces que cuando empiezan a defenderse, una de sus estrategias es decir, ¿y por qué no dices nada de lo de Moreno? Pero a Moreno lo pusieron ellos. El problema para ellos fue que, y es que el hombre se les viró. Entonces, este tipo de gobiernos totalitarios y que solamente saben, que no saben trabajar, que nunca han hecho otra cosa más que vivir de la política o del Estado, van a llegar y se van a tratar de quedar para siempre. Eso es lo que pasa en Venezuela hoy día. Eso es lo que casi le pasa al Ecuador. Tuvimos suerte. Créanme que nosotros no es que... Nosotros no salimos por nosotros. Porque ganó Moreno. Si Moreno no se viraba, esto hubiera seguido de largo porque ellos no iban a dejar. Y por muy buen presidente que hoy sea Daniel Noboa, o por muy buen perfil que tenga Daniel Noboa, si no hubiera pasado eso, ni él ni nadie hubiera podido ganar porque ellos controlaban absolutamente todos los poderes y todas las instituciones del Estado. Entonces, contestando y en resumen, contestando tu pregunta, que ellos lleguen simple y sencillamente va a significar que nunca más van a salir. Exacto, exacto. Muchas gracias por esa respuesta. También tenemos a Iván Jácome, también es un precandidato a representante del E en el exterior, si no me equivoco. ¿Cómo está, Iván? Cuéntenos de qué lista representa y qué opina sobre este tema de si es que nos vamos a convertir en Venezuela, si es que gana el correísmo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Fuerte y claro. Qué placer, mucho gusto de ver a los otros precandidatos. Yo soy precandidato a la Asamblea Nacional por Imbabura. Soy de Sociedad Patriótica, también un patriota, un ecuatoriano más. Una pregunta sobre qué pasaría si es que
gana otra vez Rafael Correa, nos iríamos a Venezuela. Por supuesto que sí. Miren, el tema es de que Rafael Correa era un hombre que tenía una doble vida. Yo recuerdo cuando era muy niño, yo soy de San José de Chaltura, por la parte de Urcuquí, sabía verse él a escondidas con Gabriela Rivadeneira, cuando él tenía una imagen de perfección, de decir que él tenía un esposo, una familia firme, pero la gente del sector sabíamos lo que hacía, tenía una doble vida. A más de eso, el tema de la revolución ciudadana lo que concibe es buscar lucrarse solo ellos, volverse unos hacendados dueños de todo y dejar al pueblo como unos esclavos. Trabajar para los señoritos es algo que es inconcebible. Sí, exacto. Exacto, creo que hay un poquito de eco, pero sí, tiene razón, tiene razón. Ahora, una pregunta adicional. No sé si tal vez Verónica quiere decir algo más sobre el tema de Venezuela. Yo voy a decirles que, de verdad, después de todo esto que se ha visto en Venezuela, los ecuatorianos debemos ponernos una mano en el corazón y ver quiénes son cómplices de esta dictadura que no solamente existe en Venezuela, sino que está en Cuba, que está también viviéndolo el pueblo iraní. ¿Quiénes son cómplices en todas estas situaciones? Y ver qué es lo que le puede llegar a pasar a nuestro querido y amado Ecuador. Nosotros somos candidatos por el exterior, pero tenemos a nuestras familias viviendo allí. Yo, que viví en la Argentina por más de 18 años, créanme que pude darme cuenta de cómo la Argentina llegó a ser el país con una inflación tremenda. Ya digamos que al lado de Venezuela, entre Irán y Venezuela estaba la inflación argentina. Entonces, acá no se trata de que simplemente nosotros digamos, el correísmo no me gusta porque hubo acá, digamos que hicieron todas estas cosas de corrupción, esta trama de corrupción. Eso es solamente una parte del plan estratégico de quedarse atornillados en el poder. Entonces ahí nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón y ver cómo se destruyeron las economías, cómo el populismo del siglo XXI destruyó la región en todos sus mandatos, en todos los aspectos, que te corten la voz, que te corten el acceso a las redes sociales. Hoy en día los venezolanos que estaban en un grupo en el cual yo comparto, nadie escribe nada porque les controlan si tienen la red social. Si vas en auto, te dicen, a ver, muéstrame tu celular. Imagínate, no tienes libertad y eso es en contra de los derechos de las personas, de la libertad de expresión. No es una cuestión de decirles solamente quiero alarmarlos. No se trata de eso, es una gran realidad. Si regresa Rafael Correa, va a contar con el apoyo, el correísmo en realidad, va a contar con el apoyo del chavismo, del kirchnerismo, de los iraníes, de todos esos sectores que son los peores de la sociedad porque te atemorizan y no solamente te atemorizan, sino que te matan. Así es, Verónica, muchas gracias. Ahora, vamos con una pregunta adicional. Esta pregunta igualmente en el orden que deseen, ¿ya? La Asamblea Nacional y, bueno, también los representantes del exterior que están presentes del partido de ADN, tienen una reputación terrible, terrible. O sea, no es por ofender, ¿no? Pero tienen una reputación horrible, ¿ya? La Asamblea Nacional es menos popular que Leonidas Issa, ¿ya? Ustedes le preguntan, la Asamblea Nacional es una persona y está colgada de un abismo y al lado está Leonidas Issa. Les juro que las personas eligen 1000 veces a Leonidas Issa antes que salvar a la Asamblea Nacional. Es demasiado. O sea, el repudio que la gente tiene contra la Asamblea Nacional y los legisladores y los representantes del Ecuador es enorme. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes o qué piensan que pueden hacer ustedes para cambiar esa mala reputación? Y, por ejemplo, que no ocurra el día del gamer, que el presidente de la Asamblea, Kronfle, en su infinita sabiduría, se le ocurrió que era algo que el Ecuador necesita por alguna razón. Entonces, ¿qué harían ustedes que no sea, por ejemplo, el día del gamer? Si me permites, Cristian, compañeros, gracias.
el día de ayer presentó el asambleísta Lucio Gutiérrez un proyecto en el cual pues dice que no se debe permitir asambleístas que tengan pasado judicial, grilletes o que sean delincuentes. Esos temas no salen en la televisión pública, no salen en Teleamazonas, no salen en Ecuavisa. Si no es por TikTok o porque nosotros estamos pendientes, el pueblo no se entera de la realidad. Entonces, ¿qué está pasando? La Asamblea Nacional, como es una cuna de ratas, lamentablemente, ellos imposible van a permitir que pase un proyecto de ley así. En ese sentido también, Cristian, quiero comentarte que lamentablemente la Constitución del 2008 fue creada a dedo por Rafael Correa y Alexis Mera. Esta reforma de la Constitución es una aberración a la sociedad. La Constitución del 98, si nosotros pudiéramos retroceder el tiempo a la del 98, estaríamos bien, pero lamentablemente con esta Constitución actual, la que da los permisos necesarios para que entren estos sátrapas delincuentes a llenarse los bolsillos, que no permiten dar gobernabilidad a una persona de bien, yo realmente me quedo sin palabras. Es por esta razón que digamos, si yo ganase la Asamblea Nacional, yo propusiera así, también como Lucio Gutiérrez, que no permitan que ningún delincuente ingrese a la Asamblea Nacional, que sea por meritocracia, que tengan conocimiento y que vengan a cambiar realmente este país, no a llenarse los bolsillos. Ups. Muchas gracias, precandidato Iván. Ahora escuchemos, tal vez alguien más desea dar su opinión. Javier o Verónica. Le puse en silencio el micrófono para que no haya eco. Tiene que desilenciarle. Exacto. Hola. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Vero. ¿Quieres hablar? Dale, Vero, tranquila. En realidad, con esto de que estamos hablando acerca de la política reaccionaria y cochambrosa del correísmo, del populismo, todo este tipo de cosas que han venido haciendo estos ataques a la gente en vez de argumentar, por ejemplo, todo esto genera un cinismo en la sociedad hacia la política y los políticos. Entonces, el tipo de política que realmente desde la bancada de ADN proponemos hacer es algo totalmente diferente y que vaya de la mano con la transparencia, la ética y la responsabilidad. No puede existir un tipo de política en donde a la gente le generes miedo y rechazo hacia los políticos. Se necesita realmente demostrarlo a través de acciones, como por ejemplo esto de los fondos públicos, la transparencia en el uso de los fondos públicos. Esto es sumamente importante porque ¿cómo puede ser que con el corto tiempo que tiene la Asamblea Nacional y con el sueldo que le pagamos todos los ciudadanos estén malgastando los fondos públicos? Porque no es más que eso. El tema de haber hecho un día del gamer, como lo acaba de mencionar, es un gasto innecesario. Es innecesario y no es urgente. A ver, no es nada en contra de los gamers. Pero, ¿qué se esconde detrás de eso? Detrás de esto se esconde una manipulación a cierto grupo de personas porque a ellos les gusta el colectivismo y les gusta captar a ciertos sectores de la sociedad para que estén a favor. A ver, nadie es socialista del siglo XXI de a gratis. Nadie lo es. Acá hay una gran realidad. Todas las cosas que se están haciendo es para pagar favores, porque acá están acostumbrados a una política en donde existe el intercambio de favores a cambio de apoyo. Entonces esto no tiene que ser así. ¿Qué es de relevante para la sociedad en términos generales el Día del Gamer? O sea, no tiene un impacto directo en los ciudadanos. No es de interés público. A mí no me interesa, francamente. ¿En qué me beneficia? ¿En qué beneficia a mi papá? ¿En qué beneficia tal vez a mi hermano que le gusta ser gamer? Pero no ayuda a la sociedad en general. ¿En qué se relaciona directamente con esto el Día del Gamer? Entonces, este tipo de propuestas en la asamblea no tienen que estar. Tiene que darse un tiempito el asambleísta para investigar cuáles son las necesidades reales y urgentes de los ciudadanos y no responder solamente a cierto sector. Yo soy migrante y voy a representar a los migrantes porque así va a ser. Pero no quiere decir que el día del gamer a los migrantes no nos interesa cuando tenemos personas que están muriéndose en el Darién.
a los migrantes no nos interesan este tipo de situaciones y debates que se toman el Día del Gamer. Imagínense, ¿qué vamos a decir los migrantes? Feliz Día del Gamer ecuatoriano. Es lo único para lo que nos alcanza, pero no para algo que realmente sea necesario y urgente para nuestra comunidad y para nuestros padres y familiares y amigos que se encuentran en el Ecuador. Una cosa también importantísima es que, ojo, como decía Verónica, no solamente se trata de que, no es que el gamer no es importante, de hecho, es una profesión básicamente. Hay gente que gana muchísimo dinero, casi como un futbolista profesional. Pero si nosotros como ecuatorianos, o si la Asamblea se pone a trabajar en crear el día del bizcocho, del gamer, del cuy, no sé, de cualquier cosa, realmente se va a perder y va a empezar a pasar lo que tú dices, porque la Asamblea está tan disminuida en su popularidad, si se quiere ver, porque se está dedicando a ese tipo de cosas. Hay tres cosas que fundamentalmente hoy hacen la Asamblea. Una es tratar de bloquear cualquier acción del gobierno. La segunda es tratar, y aquí viene el porqué de este tipo de propuestas. Los asambleístas tienen que cumplir un mínimo de tiempo y quieren presentar un mínimo de trabajo, y entonces ahí es cuando no saben de dónde inventarse y salen este tipo de cosas. Además están cayendo en populismo. Hay tantas profesiones en el Ecuador dignas de resaltar. Porque veamos, para ser gamer, pues obviamente tiene una situación económica un poquito distinta, porque una persona, un joven de 18 años que tiene el tiempo para dedicarse a ser gamer, mientras tiene éxito, pues tiene un sostén económico atrás. Pero hay jóvenes de 9 años, de 10 años, de 15 años, que tienen que salir a vender periódico, que tienen que salir a lustrar zapatos. Y no existe el día del vendedor de periódicos. Y eso no le hace ni más ni menos. Lo que nosotros necesitamos entender es que hay prioridades de acción, que hay prioridades de reacción. Veo muchos comentarios que dicen, pero ¿y cuáles son las propuestas? Primero, tenemos que empezar. Nosotros somos hoy precandidatos, no existen candidatos. O sea, no hay candidatos a la Asamblea todavía. Lo que hay es precandidatos. Y lo que estamos tratando nosotros y el grupo de ADN es tratar de entender las necesidades y presentar propuestas acorde a las necesidades, pero con una premisa. Y esta premisa no solo la ha pedido el presidente, nosotros la hemos pedido. Es, si llegamos con el problema en una mano, tenemos que llegar con la solución en la otra, porque es muy fácil llegar y decir, no, que es que tienen que hacer esto, hay que bajar los aranceles consulares, hay que apoyar a los ecuatorianos en el exterior, pero nadie llega a decir cómo. Entonces, todas las propuestas que nosotros vamos a presentar cuando ya seamos candidatos, porque inclusive si lo hiciéramos, estaríamos incurriendo en un defecto en una falta grave en materia electoral. La idea es que se llegue con propuestas serias, que se llegue con propuestas con soluciones. Y basta de caer en el hablar, como por ejemplo muchos que veo por ahí que están lanzando y copy pega, tratando de llamar la atención. De eso se trata, de cambiar no solamente quienes vamos a representar, porque aspirar a un cargo para el que no estás preparado también es corrupción. Entonces, la idea es que todos quienes querramos acceder a este cargo o a esta asamblea, le demostremos un mínimo de conocimiento, y no tienes que ser experto en todo, pero tienes que estar claro en tu ámbito de acción. Por ejemplo, nuestro ámbito de acción va a ser siempre el bienestar y el beneficio de quienes vivimos en el exterior. Muchas gracias por sus respuestas. También tenemos ahora a un creador de contenido, Marcelo Alarcón. Es un excelente creador de contenido, también contenido político. Entonces quisiera darle un espacio para que pueda hacer su pregunta, Marcelo. ¿Cómo estás, Javier y Verónica e Iván? A los tres quería preguntarles, en este momento ustedes bien deben saber, en el momento que van a entrar en la asamblea, la cantidad de proyectos que están represados dentro de cada una de las se me fue el nombre, ¿Comisiones? Las comisiones, exactamente, desde la asamblea anterior, que obviamente tienen que tratarse porque no se pueden pasar por encima todo lo que ya se inventaron en las anteriores asambleas. Yo creo que según lo que tengo entendido, hay cosas represadas de hace más de 6 años aproximadamente, y por eso también es una de las razones por las cuales la asamblea no avanza. Entonces, ¿qué es lo que ustedes plantearían para poder librarse de esta atadura a las asambleas anteriores que han habido en el Ecuador, para poder dar trámite rápidamente a estos proyectos de ley o diferentes
impulsos que hicieron la anterior asamblea. Primeramente, la coherencia. Pero, Trabajar los temas que son coherentemente más urgentes y necesarios. Por ejemplo, si está el día del bizcocho, que ya está el día del bizcocho, no hubiese sido urgente y necesario. Entonces, tratar con prioridad los temas que son relevantes. No cualquier tema es urgente. Detrás de todas las necesidades de las personas hay cosas como la inseguridad, hay cosas como la salud, la educación, y que realmente merecen ser tomadas en cuenta. Si existen casos en donde realmente uno dice, bueno, acá existen familias que son perjudicadas porque no se está llevando a cabo una política pública necesaria, si existe algo en donde se ven afectadas las vidas de las personas, es urgente y necesario, como es el tema de la migración. Sin embargo, si es que ponen días para tratar y para mantener estos ismos que son colectivismos en sí, no es necesario, no es urgente, entonces puede esperar. Ese rol que se le está dando a la asamblea tiene que cambiar. La asamblea tiene que estar para hacer cosas productivas, realmente trabajar para la gente y no para beneficio del político que se sienta en su curul y dice, acá voy a captar más votos o voy a negociar los favores. No tiene que ser así. lo que está preguntando Marcelo, ¿cierto? Marcelo, es bastante grave porque, por ejemplo, hay 562 proyectos de ley que fueron presentados en los 2 años de la asamblea que se disolvió. Las presentaron legisladores, bueno, inclusive ustedes saben que no solamente los legisladores presentan las leyes, también lo pueden hacer los colectivos si es que pueden reunir las firmas y puede hacerlo también inclusive el mismo presidente. De estas 500 y pico, 62 si no me acuerdo, si no me equivoco, apenas 38 lograron ser publicadas. Esto es gravísimo, ¿por qué? Porque además estas leyes están represadas y hay muchas que interfieren con nuevos proyectos de ley. Entonces, se supone que se debe seguir el orden en que se presentaron. Y si ustedes se fijan, y además de esto, si ustedes ven muchas leyes que los asambleístas presumen o presentan, en su mayoría no fueron generadas o no fueron presentadas por ellos. ¿Qué es lo que sucede? Tienen que seguir lo que está represado y lo cambian o lo adecúan de acuerdo a la comisión o a su interés político o a la coyuntura del momento. Entonces, eso es algo muy, muy preocupante porque si esto no se quita, si no se da circulación, no se puede seguir presentando proyectos en los mismos sentidos, porque puede que lo que yo tenga en mente o lo que yo haya identificado como necesidad ya está y está siendo tratada pero no ha sido aprobada, y como ya no tengo yo mayoría o como ya no está el proyecto, hay que empezar nuevamente desde cero, y por eso es que se represan tanto. Entonces, y eso ya no solo depende de quienes llegan o quienes pretendemos llegar a la asamblea. Eso depende ya de los entes administrativos de cada una de las comisiones. Ahí viene otra cosa importante, y esto no es cuña, amigos queridos. Es importante que la asamblea empiece a tener una personalidad acorde y que deje trabajar, o que por lo menos quiera trabajar en función del beneficio del Ecuador, y que comulgue con el Ejecutivo. Porque de lo contrario van a seguir habiendo estas divisiones y todos los que llegan se predisponen a trabajar políticamente y no legislativamente. Por eso las comisiones siempre están repartidas en función política y no se han repartido en función del trabajo. Eso es fundamental. Nosotros lo hemos conversado porque a nosotros, a diferencia de otros, nos propusieron unirnos al proyecto del presidente, y cuando nos propuso, nosotros le pedimos que nos permita trabajar en este sentido, y es la única opción, porque nos propusieron varios, pero es el único que realmente nos dijo: nosotros vamos a trabajar con ustedes de la mano para poder hacer lo que se necesita puntualmente para los ecuatorianos en el exterior. Y tal vez Iván. Para contrarrestar este problema, hay que proponer la creación de mecanismos legislativos que promuevan la construcción de mayorías, como incentivos para la formación de coaliciones y sanciones para aquellos que bloqueen el proceso legislativo sin justificación válida.
Mira, yo me he dado cuenta, aquí tengo dos colegas de ADN que también son precandidatos, que tienen ideales firmes para ayudar al pueblo. Las bancadas en su momento tienen que unificarse para el bien del país. Esa es la única forma en la que nosotros podemos contrarrestar todo lo que está pasando en este país. Tenemos un enemigo en común que es la narcopolítica. Tenemos un amigo en común que son los corruptos. Es por esta razón que yo en su momento invitaré para que todos nos unamos y logremos cambiar este país mediante la unión. Muchas gracias. Muchas gracias por ese mensaje. De hecho, es como que recordemos que tenemos un enemigo en común. Ya podemos tener millón diferencias de forma, de fondo, pero el enemigo en común es la corrupción y los corruptos. Lamentablemente tienen nombre y apellido y se llaman correístas. Adelante, Marcelo, my friend. Yo Y quiero la última que perdóname. quería preguntarles, la No, última dale, pregunta tranquilo. que quería hacerles, ¿a ustedes les interesaría el tema de poder generar una asamblea con una asamblea para tratar lo que es la parte legislativa y a ver, sería como bicameral? Tenemos un congreso y una asamblea para tratar temas un poco más políticos y el otro más para aprobar el tema de leyes, que como funciona en Estados Unidos y en algunos países como Chile, como me parece que también está Argentina dentro de ese cambio que se hace dentro de la política. La bicameralidad, ese es el término, es un mecanismo muy válido y que ayuda muchísimo al poder destrabar lo que habíamos venido conversando. Pero hay un problema muy importante, que para poder hacer este tipo de reformas se debe reformar la Constitución. Como ya lo habían dicho hace un rato, el número de asambleístas es realmente excesivo. Porque si ustedes no lo sabían, cada asambleísta le significa un montón de plata al Ecuador todos los días. Y si seguimos aumentando asambleístas, al contrario, se siguen trabando. En Colombia, que es donde yo estoy, y por ahí hay saludos a la persona que dice que no sé qué, que ollas en Colombia y que no sé qué. Ese es y perdón que me salga del tema, pero es importante mencionarlo. Esta persecución yo ya la viví. Correa es experto, y bueno, no Correa porque él no está viendo seguramente, pero esta gente siempre está pendiente de copiar, pegar, insultar, pero pruebas, nada, ¿no? Entonces, como no saben cómo combatir ideas o cómo combatir el discurso de la persona, pues obviamente pues me voy a inventar cualquier cosa, pero pues de eso se trata. A lo que yo quería ir es que este tipo de soluciones termina siendo efectiva, pero se requiere no solo voluntad política, sino se requieren los votos. Muchos asambleístas no están dispuestos a ceder su posición. Créanme que eso es increíble, que lo ven como un negocio y mientras más asambleístas haya, más difícil va a ser que esto se llegue a dar. Puntualmente, contestándote a ti, es una solución sumamente válida, pero esta asamblea que viene debería poder contar con la unión suficiente o con los votos suficientes para poder presentar ese proyecto de ley. Lamentablemente hay que estar muy claros que para modificar la Constitución de esa manera hay que trabajar muchísimo y sobre todo tener los votos necesarios, y muy pocos están dispuestos a sacrificar el bolsillo o sacrificar el puesto que le significa la asamblea, porque ven a la asamblea como una solución económica para su vida y no como un medio de trabajo para el bienestar de los ecuatorianos. ¿Alguien más desea opinar sobre eso? Y la última, antes de morir. Bueno, perdón, yo soy bastante hablador, les pido mis disculpas. Pero en realidad yo quisiera agradecerles a ustedes que han tomado el esfuerzo y el labor tan grande que es ponerse al frente de todos nosotros para ser nuestros representantes dentro de la Asamblea Nacional. Aquí veo 3 personas jóvenes que tienen diferentes ideas, no los he visto en otros partidos políticos. Bueno, a ti, Iván, me parece que sí te vi alguna vez, pero en otro tema. Pero realmente y yo veo que aquí todavía hay cómo trabajar muchísimo. Ponemos en sus manos el futuro del Ecuador. Cuenten con mi voto, lo que es ADN en este momento. Me gustaría votar por ti, mi estimado Iván, porque Lucio no me pareció un mal presidente, fue muy buen presidente dentro de lo que él hizo. No supo manejar muy bien el tema de
de la presión que se tiene allá arriba, como no lo pudo manejar tampoco Guillermo Lasso, que es muy difícil poder ser presidente. Por eso es que le admiro mucho a este muchacho Daniel Noboa, que está haciendo cosas maravillosas en el Ecuador, aunque le falta muchísimo a este país para poder salir adelante. Pero en realidad estamos en buen camino, estamos cambiando las cosas y este país va para mejor. Yo veo en las calles todos los días algo, a mí me encanta caminar, y cuando yo camino veo a la gente cada vez más feliz. No sé, me río un poco porque muchos de los correístas se pasan diciendo, no, que el país está hecho pedazos, que está destruyéndose, que no es como que es cuánto. Pero yo no lo veo así. Yo veo un país que está saliendo adelante, que está cambiando muchas cosas y que va para mejor. Les agradezco muchísimo, y va mi última preguntita y con esto me despido. En el momento actual, como estamos en este momento, ¿cómo le ven a ustedes esta situación de los 17 candidatos a presidente del Ecuador, sabiendo que muchos de los candidatos que están ahí, casi ninguno de ellos tiene ni siquiera un respaldo del 2 o 3% dentro de la población, sino ¿cómo harían ustedes para poder mejorar este tipo de cosas? Por ejemplo, para que también no pase como en Quito, que gane un alcalde con el 20% de aprobación de la población. ¿Cómo podemos cambiar este código de la democracia que tenemos aquí en el Ecuador para poder mejorarlo y que podamos ser más representados por las personas que nos representan en el poder? Les mando un abrazo, que Dios les bendiga. ¿Alguien que desea responder? Me parece perfecto. Esa era una pregunta, de hecho, que también íbamos a hacer. ¿Cómo es eso, no? 17 binomios presidenciales. ¿Qué opinan de eso? A ver, ¿Es mi micrófono? ¿se escucha? Ok. Realmente 17 binomios presidenciales no solo fragmentan el voto, sino que también generan una carga económica innecesaria. Recordemos que el anterior año fueron 47 millones de dólares para el tema electoral. Con un número tan elevado de candidatos, el gasto se multiplica, afecta la eficiencia del proceso electoral. Hay que proponer reformas para establecer requisitos más estrictos a la recolección de firmas, a la participación en primarias obligatorias. Aquí es importante, Cristian. Lamentablemente hemos visto que el Consejo Nacional Electoral no tiene el rigor necesario para ver las primarias. Es decir, se presenta 1 o 2 personas, ya, inscrito, no hay problema. Cuando debería ser algo popular, donde la gente apoye a ese candidato y digan, él nos represente. Lamentablemente ahí se paran 2 o 3 y dicen, ya, yo soy candidato y punto, cuando no debería ser así. Ese es el tema. Y a mí sí, personalmente me parece una aberración el tema de que existan 17 candidatos. En ese sentido, amigos, yo, si en su momento llegase a la Asamblea Nacional, pues por supuesto tendríamos que reformar ese código mal hecho. A más de eso, hablemos de Atamaín, que es una correísta que no permite que el Ecuador salga adelante, que simplemente sale a favor de quien más le conviene. Y esa es la realidad, es un secreto a voces, queridos amigos. Así es, muchas gracias, Iván. Verónica, creo que iba a decir algo, ¿quería decir algo? Debe poner el micrófono. Está muteado el micrófono. Bueno, mientras Verito se conecta. Este tema de los 17 candidatos es un llamado de atención. Ya lo dijo Iván. No solamente que significa gasto para el país, pero todo parte de que es una estrategia, si ustedes pueden ver, es una estrategia política muy bien definida. Y esto, salvo excepciones honrosas, tiene la finalidad de poder aglutinar y subir el porcentaje en una posible segunda vuelta de la opción del correísmo. Porque, a ver, ¿de dónde salen los candidatos? De los 17 candidatos, salvo 3 o 4, incluyendo a Daniel Noboa, el resto son ex Partido Social Cristiano o ex correísmo. Entonces, esto no es de a gratis. Ustedes están viendo que todos estos partidos lo que están poniendo es un contrapeso para poder sumar y atraer en una posible segunda vuelta, mejorar los porcentajes de aceptación, y porque esos auspicios o esos votantes se los van a tratar de dar a la opción de la segunda vuelta. Es por eso que tenemos que procurar que haya una única vuelta y trabajar para que Daniel Noboa pueda ser reelecto. Pero más allá de eso,
la ley de elecciones debería ser reformada. El hecho de que partidos políticos únicamente por sobrevivir pongan a cualquier persona que haya aparecido sin un proceso, como decía Iván, previo de unas verdaderas primarias que tengan un control riguroso, porque si ustedes vieron las primarias, inclusive dentro del plazo se forzó, hubo partidos, y lo conozco muy bien, hubo partidos que pidieron el acompañamiento del CNE para sus primarias, para sus primarias presidenciales en el miércoles, y resulta que las terminaron haciendo el último día posible, que fue el sábado, y apareció un candidato que había ya estado anunciado primero por amigos, después por el otro. Entonces no hay seriedad, es una burla. Pero el problema básico es que hay gente que se deja y que cae en ese juego y en ese engaño. Y es necesario que podamos tener una verdadera ley de elecciones que prohíba esto. Todo es cuestión de reformarla, pero no es tan sencillo porque todo lo que hemos venido hablando hasta hoy, como las leyes represadas, como la división dentro de la Asamblea, como todas estas negociaciones, dificultan que se pueda llegar a hacerlo. Claro, y además de eso, como habían dicho los demás chicos, tanto Iván como Javier, esta dilución del voto lo único que muestra es la falta de un consenso y de unidad entre las fuerzas políticas. Esto genera desconfianza e inestabilidad en el sistema político, porque primero que las personas que van a votar dicen de todo este abanico de posibilidades, ¿a quién le vamos? Entonces yo siento como que están buscando una fuerza política de algún lado para lo que justamente Javier estaba mencionando en una posible segunda vuelta electoral, porque obviamente los partidos saben que va a haber una segunda vuelta electoral. Algunos están apostando a la segunda vuelta electoral. Entonces dicen, bueno, ya está. Para asegurarnos de todo esto que está ocurriendo, vamos a crear más partidos políticos. Y esto es una tendencia que no viene de ahora, sino que ya lo vimos en el 2023, cuando se presentaron la decena de binomios. Entonces ahora incrementaron el número de binomios y es ya una tendencia. Si no se soluciona esto en este tiempo que viene, en el futuro vamos a hacer el Ecuador el país más pequeño que gasta más en elecciones porque no existe un consenso y porque no existe esta fuerza unitaria en las fuerzas políticas en realidad. Entonces, cuando hablamos de un sistema político que es inestable, tenemos que pensar en las coaliciones inestables, en la polarización política, en las divisiones que se generan en la sociedad, en la ineficiencia, en las instituciones políticas, porque no empiezan a administrar de forma coherente a través de mecanismos en donde existe ¿cómo se me fue? Unanimidad, ahí está, se me trabó, en las decisiones que se toman. Es lo que ocurre en la Asamblea Nacional, que existen discrepancias, argumentos perdidos, porque la gente no se orienta, no existe una orientación lógica. Hemos visto cómo inclusive han habido gestos soeces en la Asamblea Nacional. ¿Y esto qué dice el ciudadano? Estoy de acuerdo con esto, un gesto dice más que 1000 palabras, pero al fin de cuentas es un conflicto de intereses lo que está ocurriendo en la actualidad y que a los ecuatorianos nos está costando millones de dólares. Sépanlo, no es una situación en donde nosotros decimos, bueno, acá 17 binomios, tengo un abanico de posibilidades, quiere decir que hay mayor representatividad de mi voz. No es así. Acá están usando dinero de tu bolsillo para pagar todo esto. Muchas gracias por sus palabras. También quisiera, vamos a hacer este video, este live, y lo voy a hacer como video para subirlo a mi canal. ¿Tengo el permiso de todos presentes de hacer eso? ¿Sí? ¿Sí? Por mi parte, sí. Perfecto. Ok, perfecto. Todos si salimos bonitos. Exacto, sino con full filtro, así, de conejo. Bueno, Un último... Yo me despido, conejito. Te mando un Hasta luego, abrazo Marcelo. grande, que Dios te bendiga a todos. Lo único que quería decirles es a todas las personas que te siguen. El abanico de oportunidades
es como, entre comillas, el abanico de oportunidades. No se trata de un abanico de oportunidades. Es lo que la gente piensa, que mientras más candidatos hay, yo tengo más posibilidades de elegir a la persona que más voz representa mis creencias, mis intereses. No es así, no es así. Esto solamente muestra inestabilidad. Yo lo dije de forma metafórica, como diciendo de forma burlesca. Iberito, bueno, yo por mi parte me despido sin antes decirles a todas las personas que te escuchan, a todos tus fans, que les quiero muchísimo y me encanta que te sigan, hermano. Es decirles, estas votaciones no hay solo que votar para un presidente, hay que votar también para asamblea y hay que pensar bien por quién vamos a votar. Eso es algo muy importante porque en realidad hay que darle gobernabilidad al gobierno que venga. Y si nosotros hacemos un recorderis y hacemos un mea culpa, la mayoría de la asamblea que ha trabajado durante los últimos 17 años ha sido de RC5 o Alianza País en sus respectivos tiempos. Entonces, si vemos que algo está funcionando mal durante mucho tiempo y cuál ha sido lo que siempre se ha mantenido, saquémoslo, porque si seguimos caminando por el mismo camino, vamos a llegar al mismo hueco donde nos estamos metiendo siempre. Les mando un abrazo grande, que Dios les bendiga y fuerza para ustedes, mis queridos candidatos, que Dios los bendiga y en las urnas nos vemos. Con mucho gusto, ganas, Marcelo. todo el esfuerzo para sacar adelante este país, porque así se puede. Mucho gusto, Marcelo, y muchas gracias por tus palabras. Gracias, Marcelo. Y también para terminar entonces y poder hacer esto como un video comprimido en el canal, es un último punto sobre cualquier mensaje que deseen dar cada uno. Antes de eso sí quisiera decirle al precandidato Iván Jácome, si es que llegase a la asamblea, sí le pido de favor, como un favor honesto de corazón, y creo que hablo por muchísimas personas, hagan algo con respecto a los animalitos. El tema de los animalitos de la fauna urbana, el maltrato que ellos sufren de parte de tantas personas crueles que les hacen daño de millón formas. Yo creo que si ustedes proponen un incremento de penas para las personas que abusan físicamente, hasta sexualmente, a los animalitos, tendrían el apoyo de todos. O sea, no se me ocurre quién podría estar en contra de eso. Hagan algo, por favor, si es que llegase a la voy a asamblea. contactar con Cristina Alarcón. Ella es mi prima y ella es una activista hacia los animales. De hecho, ella tiene algunas iniciativas dentro de la ONU y en algunos lugares que le está yendo súper bien. Y ha crecido muchísimo el tema del apoyo aquí en el Ecuador. Te voy a contactar para que converses con ella. Sería muy bueno que le puedas hacer una entrevista. Es muy bueno por ahí conversar. Muchas gracias. Listo, perdón que tome la palabra. Muchas gracias. Tenlo por seguro, Cristian, que si yo llego a la Asamblea Nacional va a ser así. Yo soy un abogado en libre ejercicio y créeme que yo he llegado a este punto de la política por tantas injusticias, por lo que yo veo el día a día. El Código Orgánico Integral Penal lamentablemente es creado para garantizar los derechos de los delincuentes, no de las víctimas. Uno que está en libre ejercicio se lo sabe y se lo conoce. El tema de los animalitos, bueno, ya existe una sentencia en la Corte Nacional en donde ya le dieron 1 año de prisión a cierta persona que asesinó a un animalito y hay que seguir reforzando y creando más jurisprudencia para que nosotros podamos tener la seguridad de que estos seres que son nuestros compañeritos, de hecho aquí te presento a mi esposa, es Natalia. Aquí está Estamos el bebé. con el bebé. ¿Cómo están? Buenas noches Sí. a todos. Es también mi compañera de fórmula aquí en Imbabura. Y tenlo por seguro, vamos a trabajar con aquello. Quiero dar un mensaje a la ciudadanía, imbabureños y ecuatorianos. Su servidor está ahora en la candidatura a la Asamblea Nacional por una historia que me pasó. Yo me dirigí a la Fiscalía del General del Estado y le encontré a una señora con un bebé en brazos a las 8 de la mañana. Regresé a las 12 del día y seguía a la misma señora sentada con el niño en brazos. Ahí fue cuando nació este deseo mío de entrar a la política, porque créeme, fue tan aberrante esa situación que me levanté y le dije, señora, yo le voy a ayudar, vamos y hablemos. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante. Antes de hablar mal de los funcionarios públicos, quiero agradecer a los buenos funcionarios públicos, pero las instituciones públicas están llenas de parásitos que solamente maltratan al usuario. Es por esa razón que este servidor se ha lanzado como candidato a la Asamblea Nacional para cambiar la realidad de mucha gente.
y por eso yo pido a Imbabura que crea en mí. Y compañeros de ADN, aprovecho esta oportunidad a ustedes porque también soy palpante de la realidad que está pasando en Imbabura y le hagan un llamado de atención a Daniel Noboa. Tenemos un gobernador de la R5. Tengan mucho cuidado, por favor, llamen la atención porque hay que unirnos por el Ecuador. Eso es lo que yo quería expresarles porque yo vivo aquí en Imbabura y estoy palpante de aquello. Un cordial saludo y muchas gracias. Iván, gracias. Tomo la palabra para esto. Créanme que, a ver, mencionaste los animalitos. Para mí son fundamentales y no por que me hayas dicho. O sea, hay cosas que tenemos que estar muy claros. Tenemos que trabajar por el bienestar de todas las especies y de todos los seres vivos. ¿Ok? Pero tenemos que ser muy inteligentes y se los dice alguien que en la vida, no solo por mí, sino gracias a la esposa que tengo, hemos dado una mejor oportunidad a más de, no sé, 50 por ahí perritos. En mi casa en este momento tengo los 4 que me quedan, se han quedado conmigo, los que no tienen dientes, la que no tiene pata, el viejito y cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, más allá de que se tiene que legislar ese tipo de cosas, hay instituciones como municipios que deben tener también estas normas. Y recuerden una cosa muy importante, los asambleístas tenemos una función, y esto es para quienes escriben y dicen que hay que hacer. Los asambleístas solo están facultados para legislar y fiscalizar. Y la legislación como tal, ya lo habíamos hablado, hay un montón de temas que se tienen que poder llegar a tratar, pero también está en nosotros que podamos hacerlo a título personal. Hoy hay un proyecto que no sé si ya está aprobado o que estaba tratándose sobre la crueldad. A ver, una cosa es la crueldad animal y otra cosa es que, por ejemplo, si vamos a pescar, dice en una partecita que se me quedó grabada, que cuando vaya a haber procesos de pesca, se debe sedar a los animales que se pesca. Entonces yo digo, ¿cómo vas a sedar a un cardumen de peces? ¿O cómo vas a sedar camarón por camarón? O sea, hay cosas que también ya van más allá y que solamente lo hacen por eso, porque la gente diga, sí, él es el candidato, voy a votar por él. No. Necesitamos respetar la vida, en todo sentido. Toda vida es digna de respeto. Hay que luchar por eso. Y también la mejor condición de vida. Para que una persona que tiene un perrito pueda darle de comer, esa persona tiene que tener trabajo, tiene que tener dignidad en su vida. Entonces, todas esas cosas son un complemento. Sería fácil para que la gente vote por nosotros decir, claro, sí, lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacer todo lo posible porque soy papá, porque soy papá de perros, porque soy papá de gatos, lo vamos a luchar. Y realmente yo, cuando estemos en la asamblea, y sé que también Iván va a estar ahí, nos vamos a unir y vamos a presentar esto y lo vamos a trabajar juntos. Y sé que Vero y sé que ADN se va a sumar. Porque somos gente que queremos eso, que la vida se respete en todo sentido y por todo lado. Y ya finalmente, para no alargarme demasiado, para nosotros es fundamental que llegue a la asamblea un número de asambleístas que puedan respaldar el trabajo del presidente Daniel Noboa. Porque este trabajo se ha venido afectando y muchos que escriben, y perdón que me refiera tanto a lo que escriben, pero creo que es nuestra obligación saber lo que dice la gente, ver qué dice la gente, qué necesita, porque vamos a ser sus representantes si nos bendicen o nos favorecen con su voto. Entonces, si nos piden acción, si nos piden que por qué no se hace más cosas, para todo eso se necesita poder tener los votos necesarios, porque yo puedo ir a presentar un proyecto de ley, pero si yo no tengo los votos, el proyecto de ley va a ir a sumarse a los 563 proyectos represados que les había contado hace un ratito. Y yo ya, claro, ya cumplí, yo ya presenté mis proyectos, yo sí estuve, yo sí fui y de ahí me lanzo a la reelección. El chiste es que si entramos a la asamblea, hagamos historia, pero historia de la buena, que marquemos para nuestro país un recuerdo grato, que por fin llegó gente que quiso hacer y que hizo y que se fue contra quien sea. Insisto, cuando nos propusieron fue lo primero que le dijimos al presidente. Presidente, trabajemos por la gente, ayudemos a que esto se dé. No lo conozco de toda la vida, no es que es mi amigo, no le llamo en las noches a preguntarle si ya comió, si ya se va a dormir, no es cierto. Es una persona que cuando habló con nosotros nos prometió trabajar por la gente y le tomamos la palabra. Porque a los ecuatorianos en el exterior nos tienen olvidados. Creen que ni siquiera somos ecuatorianos o de qué nos vamos a preocupar si no vivimos en el país. Esa es una parte chiquita de lo que quería decirles y no, Vero, compleméntalo. Bueno, pues
primeramente hablaban cómo se sedan los peces. Yo hice una pasantía en piscicultura justamente y tuve que sedar peces para hacer mediciones en cuanto a alimentación y demás. ¿Cómo se seda un pez? Por ejemplo, le echas anestesia en el agua y el pez ya no siente todo lo que está ocurriendo. No necesitas tener pez por pez, inyectarlo. Eso una aclaración. Otra aclaración respecto a, bueno, yo como migrante cuando tuve que retornar al Ecuador, obviamente no iba a dejar a mi gatito Heisenberg en la Argentina, sino que me lo traje y El gato, una referencia. No, ese es el gato de Schrödinger. No, estoy mal. Ignórame. Bueno, mi gato se llama Heisenberg porque Heisenberg es un científico que estudió la probabilidad de los electrones en el átomo. Y a mí me gusta mucho la ciencia y la tecnología. Entonces cuadramos con mi hermano ponerle ese nombre porque él había visto también Breaking Bad. Entonces, bueno, cuando tuve que traer a mi gatito de la Argentina, tuve que hacer trámites de último momento y de aquello lo que me quedó sobre todo fue el tema de las vacunas. Es importante informarse si sos migrante, si eres migrante, infórmate del tema de las vacunas, porque eso es importante. Tal vez en Argentina no se necesita una vacuna, no es obligación tener una vacuna como es el de la triple felina. En el Ecuador sí se requiere la triple felina. Entonces, ese tipo de recomendaciones son importantes a la hora de querer trasladar un gato. Infórmense sobre sus mascotas, si son permitidas en el país. Por ejemplo, hay lugares en donde el pitbull no es permitido. Y bueno, acerca de lo que estaba hablando mi compañero sobre el tema del rol del asambleísta, de todo lo que ocurrió cuando nosotros aceptamos ser candidatos. Nosotros, Javier y yo, venimos de trabajar por los ecuatorianos en el exterior de hace mucho y lo hemos hecho voluntariamente. Cada uno tiene su trabajo, se mantiene, pero venimos haciendo trabajo voluntario. Nadie nos pagó nunca nada y lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucha honestidad en temas muy delicados como son el tema del Darién, el tema de las necesidades en la Argentina en cuanto a la discriminación que están sufriendo nuestros compatriotas por el tema de la educación pública, gratuita y popular a la que tenían acceso y ahora con las políticas de ajuste de Javier Milei, que no es por hablar mal del presidente, pero se necesita tener unas políticas de ajuste en la Argentina, porque si no se torna una migración que es agresiva. La migración es un derecho, pero llegan momentos en que las migraciones tienen que ser un poco controladas porque empiezan a afectar a las sociedades en donde nosotros estamos viviendo. Entonces, en este sentido, el presidente Javier Milei empezó a cobrar la universidad pública a los ecuatorianos, a los migrantes en general, no solamente a los ecuatorianos, pero se han fomentado, digamos que, discrepancias en rechazo a estas políticas, y hemos sido víctimas de discriminación quienes decidimos viajar para estudiar. Que estudiar es un derecho, pero las políticas internas son otra cuestión en donde nosotros tenemos que aprender a respetar. En este sentido de trabajar en distintas cuestiones por la comunidad de ecuatorianos en el exterior, nosotros somos parte de una red de ecuatorianos en defensa del migrante, en defensa del ecuatoriano migrante, ahí está. Es una red que es internacional y desde donde se han trabajado todas estas situaciones, estas cuestiones. Si quieren, síganlo en redes sociales, la red de migrantes. ¿Cómo es, Javi, la red? Red Migrantes SU. Ahí está, Red Migrantes SU. Está en todas las redes sociales, sigan y ahí van a ver todo el trabajo que voluntariamente hemos estado haciendo. Cuando nos hicieron esta propuesta, nosotros decidimos continuar con lo que venimos haciendo y que lo podemos hacer desde otros lugares. Así que nosotros ya hemos venido haciendo patria, en una oportunidad lo he comentado, porque creo que nosotros como ecuatorianos tenemos que empezar
a trabajar por nuestra gente y a hacer patria desde lejos de casa. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algo más que decir antes de terminar el live, pero muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecerte mucho, Cristian, por la oportunidad. Gracias también, colegas de ADN, muy gentiles. Ha sido un privilegio pues poder conversar y debatir. Así debería ser en la Asamblea Nacional. Usted que está en Argentina, esta ola de libertarios también están haciendo en Ecuador. De hecho, yo soy uno de ellos, que estamos cansados de lo mismo, porque los jóvenes ya no tienen oportunidades, no tenemos el mismo privilegio que antes. Así es que me despido con una frase de Milei, que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Muchas gracias, Ecuador, imbabureños, un beso. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias también. Yo también me quiero despedir. Pensé que la frase iba a ser la otra, la que dice, "Oh, hijos de puta". No, yo quiero agradecerte, Cristian. Ahora sé que te llamas Cristian. De verdad ha sido un honor estar contigo. Quiero dejarles a todos quienes nos ven un mensaje muy importante. Más allá de lo que pasa en las elecciones, quiero que ustedes se concienticen que en Ecuador todos tienen un amigo, un pariente, un conocido que vive fuera del Ecuador. Nosotros nos fuimos del Ecuador, muchos porque nos tocó, muchos porque huían, muchos porque encontraron una mejor opción de vida, pero créanme que todos los que salimos del Ecuador añoramos con volver. No porque nos vamos del Ecuador dejamos de ser ecuatorianos, y no porque nos hemos ido del Ecuador nos olvidamos de lo que pasa en el Ecuador. Nuestras mamás, papás, hijos, hermanos, amigos viven aún en el país. Y para nosotros es importantísimo que ustedes, ecuatorianos dentro del país, sepan que nuestro corazón es amarillo, azul y rojo, y que los ecuatorianos en el exterior hoy son la segunda fuente de ingresos después del petróleo. Casi 6.000 millones de dólares entran al Ecuador por las remesas que los ecuatorianos que estamos afuera mandamos hacia el país. Acuérdense de eso y denle lugar a los ecuatorianos en el exterior que nos merecemos. Esa es la única razón por la que nosotros aceptamos la propuesta de ser precandidatos, insisto, y a quien pide que digamos las propuestas, estamos impedidos aún de hacerlo porque aún no somos candidatos. Entonces entiendan que no es que no tenemos propuestas, sino que estamos impedidos por la ley electoral de que podamos decirlo, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Quieran al migrante? El migrante quiere volver a su país, el migrante busca que sus hijos tengan para comer, se arriesgan, ponen su vida en juego. Tengan eso siempre en cuenta y denle una oportunidad a este presidente que ha dejado una comodidad enorme para ponerse un problema gigantesco en sus espaldas. Él podría haber estado viviendo una vida muy cómoda, pero decidió poner incluso su vida y la de su esposa y sus hijos en juego por el bien de un país. Y es por eso que ha armado un equipo que cree en él y que va a apoyarle en las leyes necesarias para que tú, para que yo, para que mi mamá, para que mis hijos, para que tus mamá y tus hijos puedan tener la vida en el mejor país del mundo, que es el Ecuador. Gracias por el espacio que nos has dado y siempre vamos a estar a las órdenes. También quiero agradecer a nuestro amigo Iván, que ahora ya somos amigos, y te deseo toda la suerte del mundo. Berito. Bueno, pues ¿qué más queda por decir? Yo les agradezco por el espacio. Síganos en nuestras redes sociales. Es importante que escuchen las propuestas que se vienen y todas las cuestiones en donde nosotros estamos involucrados. Conózcannos, es importante que conozcan, no solamente nosotros, empiecen a involucrarse, a aprender de política, empiecen a escuchar y no se dejen llevar por comentarios absurdos como, por ejemplo, esto de que por qué la primera dama está con seguridad y por qué el seguridad pasea al perro. O sea, ese tipo de cosas son irrelevantes para el ecuatoriano, son cosas que lo hacen para pantallar otro tipo de cosas que nos desenfocan, nos quieren desenfocar de la realidad. O sea,
vayan, miren, no se dejen manipular fácilmente, empiecen a empaparse de la realidad del Ecuador, de la realidad de los ecuatorianos en el exterior, qué es lo que está aconteciendo. Hay cosas graves que están pasando. En Argentina se perdió un niño de una reunión familiar. Este caso es algo que se está difundiendo en mis redes sociales, en ex, Vero Ortega, y creo que es así, ese, ahí está, Vero Ortega ese, recién no cambié porque antes estaba como migrante ecuatoriana. Síganme por ahí. Hay una foto de un niño que es importante localizarlo. ¿Por qué? Porque detrás hay una red de trata. Hay una red de trata y ahí hay un montón de niños ecuatorianos que están siendo arrebatados de sus familias y llevados al exterior para que les hagan las peores cosas del mundo. Así que pónganse la mano en el corazón, compartan la foto y empecemos a dar batalla, porque las batallas no solamente son de los políticos, sino de todos los ciudadanos. Un abrazo grande a la distancia, a ti, muchas gracias. Cristian, te iba a decir conejito, siempre te digo conejito oligarca, pero ahora que sabemos tu nombre, te mando un abrazo y gracias por el espacio. Queremos ser invitados nuevamente para poder contactar a toda la comunidad de seguidores y llevar el mensaje en esta campaña que se vendrá. Listo, muchas gracias a todos que se dieron el tiempo de estar aquí. Les agradezco muchísimo. Voy a subir este video como un video largo, entonces tengo que cerrarle, porque si no el video se hace de 10 gigabytes. Entonces voy a cerrar el live, ¿ya? Muchas gracias a todos y nos vemos en un futuro live. Están siempre bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos en otro video, en otro live, amigos. Bye, bye.